Bienvenidos de nuevo. En el video anterior presentamos un marco en el que podremos escribir archivos de texto y binarios con nuestro microcontrolador implementando las partes marcadas como do. Sin embargo, para hacer esto, necesitarás conocer algunas funciones útiles más. Con este video queremos ayudarte a escribir el programa. Vale la pena pausar el video ahora y revisar en detalle la estructura del programa base si aún no lo has hecho. Las funciones de la biblioteca FATFS a menudo esperan como parámetros estructuras que están definidas en la propia biblioteca. Vamos a cubrirlas ahora. Sigamos el orden de llamada y veamos primero la función FATFS testMount. Esta función monta el sistema de archivos FAT32 en la tarjeta SD. Es decir, le pedimos a la biblioteca FATFS que lea los datos que describen el sistema de archivos FAT32 desde la tarjeta SD. Esta operación solo debe realizarse una vez cuando se inicia el microcontrolador. No es necesario realizarla antes de cada operación de archivo. Puedes usar la función fmount de la biblioteca FATFS para montar el sistema de archivos FAT32. Tiene tres parámetros. El primero es un puntero a una estructura FATFS que representa el sistema de archivos para la biblioteca FATFS y que puede usarse para referirse al sistema de archivos más adelante. En el software del framework ya hemos creado una estructura FATFS llamada FileSysObioto. Vamos a usarla. El segundo parámetro es la ruta donde se monta el sistema de archivos, representada como una cadena de texto. Esta debe ser una variable llamada sdpath, ya que el código generado al inicializar el directorio FATFS también utiliza esto. El tercer parámetro puede ser 0 o 1. 0 le indica al directorio FATFS que aún no lea los descriptores FAT32, sino solo cuando iniciemos la primera operación de archivo. 1 significa que al llamar a la función fmount también se leerán los descriptores FAT32. Ahora usaremos el valor 1, así que obtendremos retroalimentación inmediata de la biblioteca FATFS si hay algún problema con el sistema de archivos FAT32 de la tarjeta SD. El valor de retorno de la función es de tipo fresult, que puede ser una variedad de mensajes de error. Si la función se ejecuta sin errores, el valor de retorno es frOK. De lo contrario, es algún tipo de código de error. Nuestra siguiente función es FATFS testWriteString. Si el archivo text.txt no existe ya en la tarjeta SD, lo creará con los números naturales del 0 al 255, separados por el carácter de nueva línea HN. Y finalmente cerrará el archivo. No dejes un archivo abierto, ya que esto puede causar todo tipo de problemas. Solo puedes escribir en la tarjeta SD por bloque y únicamente por clúster cuando usas el sistema de archivos FAT32. Es decir, si se escribe menos de un bloque o un clúster de datos en un archivo, la biblioteca FATFS no escribirá los datos inmediatamente, sino que los almacenará temporalmente en la RAM. Cerrar el archivo hará que los datos se escriban realmente en la tarjeta. Así que, si el archivo no se cierra y se corta la energía, tanto el sistema de archivos como el contenido del archivo se corromperán. Para abrir archivos podemos usar la función fopen. Esto es absolutamente necesario para realizar operaciones de lectura o escritura en un archivo. Su primer parámetro es un puntero a la estructura del campo, que será nuestra referencia al archivo. En el software del framework podemos usar la estructura de cadena de archivo para este propósito en un archivo de texto. El segundo parámetro es una cadena que indica la ruta al archivo. Para el archivo de texto, esto debería ser text.txt. El tercer parámetro es un número que representa las diferentes formas de abrir el archivo. En realidad, es un parámetro de 8 bits, donde cada bit contiene una información específica. Para facilitar la legibilidad del código, podemos usar la conexión binaria o de las definiciones del preprocesador de la biblioteca FATFS para producir el parámetro adecuado. Las opciones posibles se pueden encontrar en el archivo de cabecera fatfsff.h y se muestran ahora en pantalla.
En el caso de faread, queremos leer del archivo. Fawrite es un modo de escritura que se puede combinar con faread, de modo que así podemos leer y escribir en el archivo. Si se utiliza faOpenExisting, la función fopen devuelve un error si el archivo no existe. Con facreatenew se puede crear un archivo nuevo, pero fopen devuelve un error si el archivo ya existe. En cambio, facreateAlways se utiliza para crear un archivo nuevo de todas formas, incluso si ya existe uno en la ruta especificada. En este caso, el archivo existente se sobrescribe. faOpenAlways abre el archivo. Si el archivo no existe, crea uno vacío. faOpenAppend es similar a faOpenAlways, excepto que la lectura o escritura comienza desde el final del archivo. Así que para escribir el archivo text.ext necesitamos usar la combinación fawrite y facreateAlways, y de este modo fopen devolverá frexist para indicar si el archivo ya existe. El valor de retorno de fopen también es del tipo fresult. Así que fr OK si todo estuvo bien y algún código de error si no fue así. La función fprintf es básicamente igual que printf. La única diferencia es que escribe en un archivo, lo que significa que escribes caracteres así en modo texto. Su primer parámetro es un puntero a la estructura de campo que indica a qué archivo escribir. Este puntero se usó antes para llamar a fopen. En el caso de la función de prueba de escritura de cadenas de fatfs, aquí tenemos que usar la estructura de cadena de archivo. Los otros parámetros, si se usan, funcionan de manera similar a printf. Así que si quieres imprimir un entero seguido de un carácter de nueva línea, tienes que usar la cadena %d y el número que quieres escribir en lugar de %d como el tercer parámetro. El valor de retorno de fprintf es un número que representa la cantidad de caracteres impresos, o negativo si ocurrió un error. La función fclose se utiliza para cerrar el archivo y al mismo tiempo escribir todos los datos en la tarjeta SD. Tiene solo un parámetro de tipo puntero que apunta a la estructura del archivo, lo que le indica qué archivo debe cerrar. Su valor de retorno es de tipo fresult, con el mismo significado que se describió para las otras funciones de fatfs. En resumen, vale la pena destacar la siguiente secuencia de operaciones, ya que en la práctica este patrón siempre debe seguirse. Primero, abrimos el archivo, luego leemos o escribimos en él y después lo cerramos. Nuestra siguiente función a implementar es la prueba de escritura binaria de fatfs. Si el archivo binary.bin no existe ya en la tarjeta SD, lo creará, escribirá los números naturales del 0 al 255 en binario y luego cerrará el archivo. El primer paso aquí también es abrir el archivo con la función fopen. En este caso, se utiliza la estructura de archivo binario y los modos de apertura fawrite y facreateNew. No puedes escribir en el archivo en binario usando fprintf, porque esta función escribe caracteres ASCII en el archivo. Por ejemplo, para el número 123, escribe 3 bytes hexadecimal, 49, 50 y 51, ya que estos son los códigos ASCII correspondientes a los caracteres 1, 2 y 3. Para escribir un archivo binario puedes usar la función fwrite. Se utiliza para escribir el contenido de un arreglo de bytes en un archivo. Su primer parámetro es un puntero a la estructura de archivo, que le indica a qué archivo debe escribir. Este puntero se usaba antes para llamar a fopen. Ahora necesitamos usar la estructura de archivo binario. Su segundo parámetro es un puntero de tipo void, que apunta a la dirección de memoria del primer byte que se va a escribir. Su tercer parámetro es un entero, que nos indica cuántos bytes queremos leer del área de memoria a la que apunta el segundo parámetro. El cuarto parámetro es un puntero a una variable de tipo entero. Básicamente, esta es la variable en la que la función escribirá la cantidad de bytes que ha leído correctamente. El valor de retorno de la función es de tipo fresult y debe interpretarse de la manera habitual. Después de completar la escritura, puedes usar la función fclose para cerrar el archivo. A continuación viene nuestra función de verificación de archivos de texto, que abre el archivo text.txt, lee el contenido del archivo y lo compara con los datos escritos previamente para ver si la operación de escritura fue exitosa y finalmente cierra el archivo.
Para abrir el archivo, podemos usar la función fopen con la estructura de cadena de archivo y el modo fareat. La función fgets también puede ser útil, ya que lee una cadena ASCII de un archivo línea por línea hasta que encuentra un carácter barra invertida n. Su primer parámetro es un arreglo de caracteres en el que lee la siguiente línea del archivo. Aquí, el arreglo de 10 elementos str ya está creado para la lectura. Vamos a usarlo. El segundo parámetro es la longitud del arreglo en bytes. El tercer parámetro es un puntero a la estructura de archivo, que indica de qué archivo se debe leer. El valor de retorno es un puntero, que es nulo si se alcanza el final del archivo o si ocurre algún error durante la lectura. Si todo salió bien, devuelve su primer parámetro. Entre las funciones estándar de C está atoy, que genera un número a partir de una cadena que representa un número. Tiene un parámetro, que es la propia cadena, y el valor de retorno es el número. Por ejemplo, llamar a atoy con la cadena 1452 devolverá 1452 como resultado. Necesitaremos esto ahora, porque queremos comprobar los números escritos en el archivo de texto, que ya están en el archivo como cadenas, no como números, y necesitamos convertirlos de nuevo de alguna manera para poder compararlos con el valor escrito. Después de completar la lectura, podemos usar la función fclose para cerrar el archivo. Nuestra última tarea es verificar el archivo binario. La función de prueba de lectura binaria de fatfs abre el archivo binary.bin, lee el contenido del archivo, lo compara con los datos previamente escritos para ver si la escritura fue exitosa y luego cierra el archivo. El archivo se puede volver a abrir usando la función fopen con la estructura de archivo binario y el modo fareat. Para leer un archivo binario podemos usar la función fred. Su primer parámetro es un puntero a la estructura de campo que le indica de qué archivo debe leer. Su segundo parámetro es una dirección de memoria donde se deben escribir los datos, que normalmente es un arreglo. El tercer parámetro es la cantidad de bytes a leer. El cuarto parámetro es un puntero a una variable entera, cuyo valor será establecido por la función con la cantidad de bytes leídos. Su valor de retorno es de tipo fresult, que se interpreta de la manera habitual. Después de completar la lectura, se puede usar la función fclose para cerrar el archivo. El primer paso es formatear una tarjeta SD a FAT32 usando tu computadora. Es importante tener en cuenta que al formatear se perderán todos los datos de la tarjeta SD, así que si tienes datos importantes en ella, guárdalos primero en otro medio. Puedes usar un lector de tarjetas externo o integrado para conectar la tarjeta SD a tu computadora. Para formatear una unidad en Windows 10, haz clic derecho sobre la unidad y luego clic izquierdo en Formatear. En la ventana que se abre, selecciona el sistema de archivos FAT32 y haz clic en el botón Iniciar. Los demás ajustes pueden dejarse en sus valores predeterminados. Tras formatear, retira la tarjeta de memoria e insértala en el lector SD de tu sistema embebido. Luego puedes descargar el software en la placa de desarrollo. Nosotros ya lo hemos hecho. Si mi colega la toma y conecta el cable USB al portátil en la ranura del lector de tarjetas de memoria, el software debería ejecutarse. Visiblemente, los dos LED estaban encendidos, lo que significa que tanto el archivo de texto como el archivo binario se escribieron correctamente. Si el LED 1 y el LED 2 no están encendidos, entonces utiliza puntos de interrupción, como se describió en el ejemplo de código anterior para encontrar la fuente del error. Si no logras encontrar la causa del error, puedes encontrar el software terminado en nuestro sitio web en la lección de código 23, ejemplo FATFS, del cual puedes copiarte. Ten en cuenta que cada nueva ejecución sobreescribirá los archivos, lo que reduce la vida útil de la tarjeta. Podría ser interesante retirar la tarjeta SD del circuito y usar tu computadora para volver a descargar los archivos. Por supuesto, eso solo funciona si no te olvidas de hacerlo. Bueno, es importante quitar primero la energía y luego la tarjeta.
Y quizás encender la cámara también ayudaría. Oh, no. Bueno, a veces olvidamos cosas. Descubriremos que ahora la computadora puede ver los dos archivos y podemos ver su contenido. Si todo salió bien, podemos abrir text.txt con cualquier editor de texto y ver que contiene números y las nuevas líneas. Para ver el contenido binario del archivo binary.bin necesitamos un software especial. Ahora, usaremos la aplicación HXD para este propósito. Veremos que el archivo efectivamente contiene los números entre 0 y 255 representados por bytes. Renombra el archivo binary.bin abinary.txt y haz doble clic en él. Verás que primero aparecen caracteres extraños, luego caracteres especiales, números, letras y, finalmente, de nuevo, caracteres extraños. ¿Cuál es la razón de esto? No cambiamos los datos en sí, solo el nombre del archivo, y aún así, el contenido parece haber cambiado. Por supuesto que no. El sistema operativo de tu computadora utiliza la extensión del archivo, la parte después del último punto, en el nombre del archivo, para decidir qué programa abrir para interpretar el contenido del archivo. En realidad, todos los archivos son archivos binarios, una serie de bytes. Se convierten en algo parecido a un archivo de texto al interpretar los bytes como caracteres ASCII en lugar de como música, películas u otras cosas. Así que seguimos viendo los mismos valores numéricos, solo que en representación ASCII. Creo que ya tenemos toda la información necesaria para implementar una aplicación de recolección de datos en tiempo real con la ayuda de nuestra placa núcleo. En el próximo video haremos un dispositivo que pueda detectar la luminosidad. Acompáñanos allí también. Adiós. Adiós.